¿Qué onda, ahorita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles desmadroso. Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo está, chaparro? Bien, ya sé, no es como que hayamos grabado ¿Cómo este lleva de episodio amigo la luego. semana? Obvio. Ya, no hemos hablado desde el último episodio. No, Ok, claro que no. vamos a empezar entonces. Eh, Ah, el, el intro. eh, suelta el intro. Y ya empezó esta mamada. Otra vez. Eh, ¿Cómo estás? ¿Y Bien, cómo te bien. fue en tu semana? Bien. En la misma semana. La misma semana, literalmente estamos grabando esto espalda a espalda. Es Sí, sí, que sí. en inglés es Es, back to es el back. mismo día para los que no sepan. Sí, por eso tengo la Pero no misma importa. camiseta. Y yo la misma sudadera y todo. No importa, no importa. Bueno, nos quedamos con un... Ah, sí, para los que no sepan, Marlon está dormido y pues tuvimos que grabar sí o sí. Ya se va a hacer de noche otra vez. Exacto. Eh, De hecho. para los que no sepan, quedamos platicando sobre un tema importante. Ya habíamos dicho que pues, realmente no somos profesionales. Estamos hablando más como pues, por el chisme que por otra cosa. Exacto. Nos quedamos con la idea de que había hubo, perdón, hubo una huelga en Estados Unidos, en Sí. Hollywood, porque los escritores no estaban recibiendo el salario que necesitaban o el salario adecuado. Y en esta ¿Cómo era? en este corte que hicimos, este pequeño corte que hicimos antes de, me puse a buscar bien información. Es una que fue del Perfecto. 2007 al 2008, que fue Ujú. del 5 de noviembre del 2007 al 12 de febrero del 2008. O sea, fue uno donde todos los escritores quedaron sin hacer show alguno, o sea, de no voy a escribir por lo mismo de que bajo porque no tenían buena paga y no tenían un buen lugar donde escribir, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Esto no es suficiente. Y a partir de entonces fue cuando subieron su salario y subieron todo su forma. Fue un gran cambio en Hollywood. Y se nota mucho en la forma de la televisión cómo cambió. Si te das cuenta, después de The Office y todo eso, hubo un cambio. Fueron los shows que después se encontraron a la mitad de esta huelga, ¿no? Creo que era como la tercera, cuarta temporada de The Office. Entonces hubo un cambio de ahí, cómo fue. Los escritores notaban un poco más metidos en su trabajo, ¿no? Porque ya tenían una mejor. Ujú. Entonces, como estamos hablando de la depresión, Hollywood y todo, en sí todo el mundo, todos, porque también me he enterado de personajes aquí en México eh, que son Sí, tratados de la como que basura. el mundo del espectáculo es muy abusón con los artistas. Es demasiado abusón. O sea, al- cuando tienes que hacer una huelga para tener derechos básicos, es que de plano Se le llama Latinoamérica. se le llama Latinoamérica. Pero, o sea, tú pintas a Hollywood y a ser estrella de cine, estrella de telenovela aquí en México. Uff, son ricos, tienen lana, tienen todo. Pero no has visto que los trataban de la basura en un punto. O sea, estaba viendo otra vez la película de Cantinflas, sí, creo que fuera la de Cantinflas. Ajá. Donde creo que la mitad están hablando de la huelga de actores. Que había una para mejor paga y mejores todo eso. Entonces, cuando tienes que hacer una huelga porque te den algo que te mereces, ahí es donde tienes que Hay preguntar. tema, hay un problema ahí. Hay un problemita ahí. Pero sí, o sea, ese era el punto, porque la depresión lo vemos como algo que nada más nosotros, la gente común, tenemos. Pero no, pero no, Solo o los sea, mortales. solo los mortales, pero no, o sea, la depresión es algo que le puede afectar a todos. Robbie Williams, por ejemplo, que falleció, que se suicidó, bien feo también. Se ¿Cómo se llama? ahorcó. Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park. ¿Quién más? Esa no me la sabía. Recientes.
No recuerdo muchos. No, pues Chris no, Cornell de Audioslave, es que como canta te, Like a Stone, como cantaba. te, pero como te digo, ahorita es más hablado, se podría decir. Por ejemplo, estaba viendo el documental, que ya lo platiqué contigo, pero no lo he platicado aquí, pues dentro de aquí. Estaba viendo Aquí. un documental que está en YouTube que se llama Behind the Smiles, algo así. Behind the Loud, Ajá. the Louds, que habla de los comediantes y cómo ellos tienen depresión, tienen ansiedad, tienen todo eso, pero al momento de estar en la comedia, de estar hablándolo, es como lo enfrentan hasta cierto punto. Y dice muy bien, está Sarah Silverman, que Sarah Silverman pueden decir lo que quieran de ella, pero excelente comediante. Ujú. Dice, no estoy diciendo que estar enfrente del público sea una buena terapia, porque no, nada va a ir contra la terapia, o sea, si te sientes mal, tienes que ir a terapia a fuerzas, no importa qué. Pero el estar enfrente de un público sí te ayuda a enfrentarte a esos en voz alta, a esas cosas en voz alta. Burlarte de ti mismo ayuda a enfrentarlo, lo que tú sientes. Y sí es cierto, o sea, ¿cuántas Pues era como veces lo que decías del episodio pasado, que hablarlo te ayuda un poco más a a sentirte mejor? lidiar con esto. Exacto, hay uno que al final de de ese documental que me hizo como que I choked myself, no sé qué se dice en español, o sea Te que chocó, así me chocó, que me dejó te sin palabras, impactó. me dejó en shock, me dejó sin palabras, está el comediante uno de lentes, no me acuerdo cómo se llama, está diciendo pues él sufre de ansiedad y fue una ansiedad muy fuerte, una depresión y ansiedad y depresión muy fuertes, y que el jefe le ya, porque él se enteró por muchos años después y más que nada por un stand-up que estaba haciendo el chavo. Entonces el papá le dijo, ¿por qué no me dijiste eso? O sea, dice, yo veo a mi papá es un hombre acá fuerte, de esos que dices, tú de eso se va a decir, cúrese ya. De esos tipos con papá norteño. Sí, sí, este, sí. eh, este, y, y dice, ¿por qué no lo hablaste conmigo? Y luego, pues que pensé que no lo ibas, que lo ibas a tomar a mal, que lo ibas a tomar como algo que me estaba haciendo. Y le dijo el papá, dijo, eh, no importa que hubiera sido, yo hubiera hecho lo posible por ayudarte. Y eso es algo que sí es cierto, o sea, la mayoría de nosotros, más que nada aquí en Latinoamérica, no digo que en todo el mundo no, pero o sea, yo estoy hablando como el episodio pasado que está diciendo por nuestra crianza y todo, tenemos miedo Hace una a... semana. Hace una semana, este, tenemos el miedo de, pues, contarlo, ¿no? A nuestros padres, porque dices, es que mis padres, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a tomar? Van a decir, ¿cómo eres nena? Siéntete. Y muchas veces no es cierto, o sea, yo por ejemplo tenía el miedo. Una vez mi jefa lo dijo de broma. Bueno, no de broma, pero porque él también tiene una crianza algo, pues, mexicana. Ajá. El- yo estaba pensando en ese tiempo ir al psicólogo, pero pensándolo, o sea, no lo había comentado a mis jefes todavía, pero lo estaba pensando, lo tenía en mente. Y mi jefe hizo el comentario de, enfrenta tus problemas, solo los que no pueden con sus problemas son los que van con el psicólogo. O sea, fue así como que, boom, dije, no, ¿cómo puedo ir al psicólogo? O sea, no puedo con mis propios problemas, como, sí es cierto, o sea, yo porque pues dije, mi jefe es lo que piensa, pues yo también. Entonces, yo enterré Sí, eso. es que ese es un problema en Latinoamérica y es que no tenemos como esa cultura de la salud mental. Exacto, Este, pues en general todo el concepto de la salud en Latinoamérica es medio complicado, ¿no? exacto, De entrada, pues, por ejemplo, ese tipo de problemas no se tratan como deberían. Por lo general, eso se debería tratar. Primero vas con un médico, porque en el caso de depresión, por ejemplo, a ver qué te está pasando. Si ya descubres que no es nada físico, ya vas con un psicólogo y ya pues el psicólogo te dice si estás en un estado grave o en un estado pues leve. Si es estado grave, pues vas a tener que tener la terapia y probablemente medicación. Si es un exacto. estado pues moderado o leve, con la terapia puede ser suficiente. Y sí, Pero en Latinoamérica es como que, ¿no? En Latinoamérica primero vas con el santero, después con el psicólogo y hasta el final ya con el doctor. Y es exacto, algo que es, no debería ser. es bien raro Latinoamérica, es muy raro Latinoamérica. Está bien, o sea, amo mi país, amo México,
no me interpreten, lo amo, pero, o sea, son cosas que lo mismo cuando estábamos hablando en la religión del, creo que la temporada, el episodio antepasado, Temporada. que hablamos Ajá. de lo del amor y todo eso, no sé si fue en eso, que es lo mismo que la católica, o sea, si en 100 años no ha funcionado algo, hay que cambiarlo, dudo, o sea, ¿sabes cómo? Y es algo que México no entiende, Ujú. que porque seguimos igual, yo hablo de México porque es donde yo vivo y yo sé más o menos, y no estoy hablando de todo México, sino en general, Ah, o este, sea, de tu entorno directo, pues. ajá, sí, o sea, en general, porque todavía somos en un país machista, en un país que está arraigado a lo que hemos sabido por 50 años atrás, 100 Pues México es años bastante atrás. conservador. Muy conservador. Este, O sea, que en especial últimamente, no sé se por qué, supone, pero siento que México se está manteniendo de manera conservadora de manera muy drástica, cuando lo que necesitamos es progreso y un exacto, poco de visión al futuro, ¿no? se supone que AMLO es liberal, pero es el liberal más Eh, conservativo que conozco. ajá, es súper conservador para ser liberal. Exacto. Entonces, ya Es muy mucho. de derecha para ser de izquierda, pues. Exacto. Entonces ya mucho después, que otra vez comencé a pensarlo, y esto porque, pues, más que nada, hubo una plática con mi jefa, con mi mamá, de que yo me sentía mal, que le empecé a platicar las cosas, y me dice, si quieres ir al psicólogo, pues ve al psicólogo, no hay problema, o sea, yo te apoyo en que vayas. Y yo le dije, no, es que pues mi papá hizo este comentario. Y dijo, no, pues es que tu papá ya sabes cómo, pues su familia también cómo es y todo eso. Entonces, en una de esas que estábamos comiendo, yo le dije a mi papá, voy a ir con el psicólogo esperando que me dijera, no, pues, ¿cómo? Y no sé qué. Y nada más me dijo, tu salud es importante. Y eso incluye tu salud mental. Si necesitas ir, ve. Porque tú eres importante, tienes que pensar en ti. Yo fue así como que, wow. Entonces, Wow. wow. Entonces, sí, no Es tengan. que sí es algo que debería de tenerse en cuenta desde muy jóvenes. O sea, algo que se debería enseñar desde el principio es que la salud mental es igual de importante que la salud física. Exacto. Así es. O sea, así como entiendes que si estás enfermo vas con un doctor, pues si tienes problemas vas con un psicólogo y no pasa nada, es perfectamente normal y es la manera o la mejor manera que tienes para solucionarlo o para ayudarte. Exacto. Exacto. Y es lo que. Mera higiene mental. Sí, o sea, tanto tienes que cuidar tu cuerpo como de tu mente, porque no es una separada de la otra, es todo un conjunto. Y eso sí estoy de acuerdo en lo que es la cultura mexicana, porque la cultura mexicana siempre lo ha tenido puesto, bueno, más no tanto la cultura mexicana, sino la prehispánica, Ajá. que siempre ha sido de tu mente y tu cuerpo es uno mismo y lo tienes que tratar como tal. Entonces, los médicos anteriores. Dude, los mayas tenían psicólogos. Los mayas. Ponte a pensar en Esa eso. no me la sabía. Los Esa sí mayas no me tenían. la O sea, sabía. no los conocían como psicólogos, obviamente. Pero si había alguien Ajá. que ibas con los mayas y Que lo se dudes. encargaba de... Ajá, o sea, sí, me siento mal porque esto y lo. Pues es que. O sea, mayas, dude. Mayas. Llegaron los españoles Hoy lo que hace un jaguar, me sí, siento tímido. sí, o sea, y llegan estos españoles, estos del otro mundo, porque ya ves que se considera en nuestro país el El nuevo viejo mundo, mundo. el viejo mundo, llega el viejo mundo, el nuevo mundo, y dice, híjole joven, eso que estás haciendo es del diablo, mejor adora esta Sí, cruz, sí es cierto. adora esta Sí, es cierto. cruz Mucho de y la ya, Inquisición en México y más que nada por la imposición española tuvo repercusiones muy fuertes con mucha cultura mexicana, ¿no? No nada más con demasiado. eso, sino también en la medicina en sí. Algunos remedios y algunas como terapias, por así decirlo, que tenían, también las quitaban porque pues no las comprendían. Exacto, o sea, es lo malo de... por eso yo digo que los chinos y los vikingos son mejores que los españoles e ingleses. Porque ya, sí sabías, ¿no? Que los vikingos y los chinos ya habían venido a América, ya habían tenido hasta conversación, Sí, yo trade sabía lo con de los eso. vikingos nada más. De hecho, creo que lo habíamos platicado en algún episodio de Ajá. The N-Word. Cuando salió el Valhalla,
el Ah, Assassin's Creed. ey. Sí sabía que los vikingos habían llegado y que pues, se supone, tengo entendido, que los nativos americanos, que eran los apaches, o bueno, estas de tribus norteamericanas, Ajá. eh, los ahuyentaron, no pudieron quedarse mucho tiempo por eso. Sí. Sí, pero, o sea, Pero lo de pero los chinos no tenía idea. los chinos ya habían llegado aquí, ya habíamos tenido trades, o sea, no necesariamente a México ni al norte, pero, o sea, en América ya había visto trades ahí con Asia. Entonces llegan los... Eso explica la comida china de Mexicali. No, no es Exacto. No, entonces llegan los españoles y los ingleses y dicen, fuck this shit, yo los descubrí. Siendo que no, o sea, ya pudimos haber aprendido nosotros de los chinos. Imagínate poder estar hablando mandarín ahorita. Porque pues, o sea, no digo que nos hubieran conquistado, pero nos estaban, enseñando cosas nuevas, ¿no? Me explico, o sea, Yo del creo que los trade. vikingos sí nos hubieran conquistado. Ah, sí, los vikingos sí. Pero los asiáticos no, o sea, los asiáticos estaban haciendo, pues estaban haciendo el trade, ¿no? O sea, de venderme, estaban tratándonos como debería. Los españoles llegaron, Te doy arroz y me das un aguacate. sí, arre, entonces, yo digo que los españoles y los ingleses vinieron a hacer, gracias por darnos el poder de hablar con la demás gente, porque Gracias por la civilización. gracias por la civilización y todo eso, pero camando. O sea, hay mejores formas. Entonces, Digo, no tenías que matar a 500 cabrones. exacto. Lo único bueno es que les dimos sífilis. No, fue al revés. No, nosotros les dimos sífilis, ellos nos dieron las demás enfermedades. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Yo era al revés, pero ok. nos dieron cólera, nos dieron el resfrío común, nos dieron otro, pero nosotros les dimos sífilis. Pero nosotros ya estábamos acostumbrados a esa enfermedad. O sea, nosotros ya era así como que, ok, sí, vamos a seguir trabajando. Ah, sí, ok. Sí, X. Y ellos eran así, y cuando les llegaron a ellos, así como, wait a fucking, ¿qué está pasando? Momento. Entonces, sí, eso sí, De nada. de nada. Europa. Pero, o sea, el libro, de hecho, todo eso, muchas cosas de las que aprendí, las aprendí en ese libro que les dije la otra vez, el Azteca. Que es escrito por una historia. No se alcanza a ver por la luz. Espera, pero espera. creo que me lo habías enseñado una vez. Esto lo tienen que ver. Hola. Este libro es azteca. Está escrito por por un historiador. O sea, no es así como que un vato se lo sacó de la manga, sino que el vato investigó todo. Y se trata de una azteca. Se trata de una azteca que va por toda América. Entonces visita a los mayas, a los toltecas, creo que hasta tiene con los mapaches. Entonces habla de todo eso. Con los mapaches. Con los mapaches. O sea, Creo que te estafaron. creo que me estaba. Entonces, aquí aprendí. De por sí me gustan mucho los mayas, porque los mayas para mí es lo wow, de lo wow. O sea, sí, los aztecas eran guerreros, todo lo que quiera, pero los mayas eran wow, sí, científicos y todo. Entonces, eran los nerds de México. O sea, obviamente para la época. Sí, para la época. O sea, los dos tenían lentes, tenían acueductos, tenían psicólogos, tenían arquitectura, tenían un chorro de cosas, dude, o sea, escuelas de arquitectura. O sea, hay escuelas de arquitectura. De hecho, todo esto. No sé si te has dado cuenta, o sea, no sé si recuerdas el programa de History Channel de alienígenas ancestrales. Ay, no me vengas. Ajá. No sé si te has dado cuenta que los blancos es como que una civilización no blanca hizo cosas impresionantes. Aliens, sí, exacto. Esa explicación de ¿cómo que estos morenos hicieron eso? No, claro que no. Creo que no, es aliens. Son morenos. No, es lo malo de los blancos, me caen mal, porque por ejemplo, ¿sabías que en Egipto sí había esclavos, pero o sea, no eran así tan... pero eran eso fue metido por la religión, dude. ¿Sabías eso? ¿Lo de que eran judíos? Ajá. O sea, no. Eso sí fue verdad, güey. Dude, o sea, los esclavos, los pocos esclavos que tenían, había
negros y había de todo tipo, pero la religión es lo que dijo, no, todos eran judíos, todos, no había que, todos eran judíos. Y eso es lo que se nos quedó en la mente, pero había de todo en esa. Y los esclavos eran pagados, Sí, dude. Eran, sí me imagino que hubiera más. eran Yo no creía pagados. que fueran puros judíos. La mayoría de la gente piensa que eran puros judíos. No, pues no. Es- Porque sí había judíos, pero no Pero eran no. todos judíos. Entonces los que dicen que las pirámides fueron construidas por aliens, te creas, por esclavos, ¿Por no, judíos? por judíos, por esclavos, no es cierto, o sea, hay papeles que dicen que decían que pagaban, o sea, de aquellos tiempos, como pagarés y cheques y todo eso, donde les pagaban una cantidad justa para aquellos tiempos, obviamente, por su trabajo. Entonces las pirámides no fueron construidas por esclavos, dude, fueron constructores, fueron personas que les pagaban. Y ahorita tenemos en esta mente Albañiles de la época. albañiles de la época. Y ahorita tenemos en la mente de que, es que esclavos, dude, fueron esclavos los que los construyeron, obviamente, y aliens. Sí, Y aliens. y aliens, entonces... Esclavos y aliens porque Ajá, y los que lo soy popularizaron... blanco. Porque soy blanco. Y lo que los popularizaron fueron los blancos, dude, o sea, porque dijeron, son negros, los tratan mal. Diciendo que los blancos son los que más tratan mal a la gente y más a los negros. De hecho, la esclavitud, bien lo que era la esclavitud, fue popularizada por Europa, dude. O sea, Sí, eso sí lo sabía. Que la esclavitud era como que cosa muy europea. exacto, porque hasta Grecia, los esclavos, los trataban bien, o sea, no es como en las películas de que, trabajo forzado, nena, o sea, les tenían, sus casas les tenían todo bien, o sea, y sí había una que otra pelea en los funerales, porque esa es otra cosa, ¿sabías que los romanos cuando fallecía uno, ponía a pelear a sus dos esclavos más fuertes en su tumba en su honor? ¡Wow! Exacto. ¡Wow! Así como que... Qué gran manera de morir. Sí, así como Imagínense que... que se partan la madre en Sí, dude. Y pues, dos funerales en uno, dude, porque el otro moría, entonces lo tenían que enterrar también. La historia es algo fascinante, dude. Nunca voy a poder decir que La neta. es algo fascinante, pero estamos hablando de la depresión. Sí. Total, la depresión nos llevó a dos negros peleando en una tumba. Okay. No negros, dijimos esclavos, ¿no? Esclavos, sí. Creo que en Grecia, sí había negros. No sé, la verdad. Pues supongo que persas o algo así, ¿no? Persas tal vez, pero sí como que no. Estaba yendo Bueno, no te creas, no sé. Esclavos de guerra, quizá. Exacto. Grecia se tuvo. Bueno, no fue Grecia, fue Roma. Yo antes pensaba, en mi mente Guajira, que Grecia pensaba en aquellos tiempos que Grecia era nada más el mundo. ¿Me explico? Pero no, o sea, estaba leyendo un podcast que me recomendaste, escuchando un podcast que me recomendaste, y los dioses de Grecia van a África y van a... ¿Quién sabe? No, Yo así que te dije. Ajá, y yo así como que... ¿Qué? ¿Conocían África? Pues es que está todo en corto, ¿no? O sea... Sí, pero ya sabes cómo es... Está en corto ahí todo. Sí, pero, o sea, si los españoles y los ingleses pensaban que todo era nada más ellos, y eso es mucho después de los griegos, yo dije, ok, si en esos tiempos todavía pensaban eso, yo creo que los griegos nada más pensaban que los griegos eran ellos y ya, ¿no? Ya nada más. Pues es que, bueno, al menos hasta donde yo sé, pues Inglaterra sí está separadillo, o sea, está en una isla. Sí. Entre lo que cabe. España, pues todavía dicen, no mames, estás en el continente, no te pases de verga. Sí, pero o sea, Inglaterra todavía se entiende. Los griegos no hacen referencia a los españoles, si te das cuenta, o sea, no es como que... ¡Ay, luego Pues me en encontré! su momento, bueno, no eran España, eran ibéricos, pero igual. Siempre tienen los dos, o sea, porque son continentes altamente católicos o cristianos en estos tiempos. Y sabemos de los dioses griegos, sabemos los dioses romanos y sabemos los dioses
O sea que hasta los asiáticos, respectivamente, con los coreanos, todos tenían sus divinidades. Pero siempre he pensado, Ya te me trabaste feo, carnal. No te escuché. que los asiáticos y todos los chinos, japoneses y todos ellos tenían sus deidades. Entonces, mi Ajá. duda es, ¿qué pensaban los españoles antes del catolicismo y el cristianismo? O sea, porque nunca, Ah, ya, ya, nunca me ya. he puesto a pensar, o sea, sí me he puesto a pensar, pero nunca me he puesto a investigar, la verdad, ¿para qué te miento? ¿Cuáles eran las religiones en la península ibérica y todo esto antes Ajá, de la conquista de Roma, ¿no? exacto, porque, o sea, Pues, según yo, ajá, también eran como sus células celtas, ujú, según yo. Ya ves que en una gran parte bueno, no nada más celtas, sino también los gitanos, por ejemplo. ujú, Ya ves que sí, en España hay mucho gitano. es Pues a lo cierto. mejor todas estas ondas de entre celtas, paganos y gitanos, pues era como que lo predominante en esta región. Ya después llegó el Sacro Imperio Romano a invadir. Y luego no nada más ellos, porque también según tengo entendido los invadió Arabia, según. No, no era Arabia, eran los musulmanes, pero no me acuerdo de dónde eran exactamente. Ok, Pero sí, o sea, esta región, no, sí, árabes, sí es cierto, pues, España tiene un chingo de descendencia arábiga. Los ujú, árabes llegaron, les hicieron su desmadre como por 700 años, después se independizaron y luego llegó según yo, el Imperio Romano y ahí fue donde se hicieron católicos porque pues en ese momento Roma fue cuando aceptó la cristiandad pues claro, como la religión o de sea, todo el imperio. Jesús, aunque se dice que en realidad era africano, se dice por ahí, no me cuetes, porque la verdad No, no pues estoy era seguro. judío, Ajá, o sea, era sí, judío, era entonces judío, era definitivamente rasgos árabes. sí, sí, Pero las imágenes que hay me dan risa porque, o sea, son literalmente imágenes de italianos o de europeos, todos blancos y exacto, güeros diciendo que con no, Jesús. no puede, Jesús no puede ser así, En teoría no debería ser así. es un morenillo, de seguro chaparro por ahí que anda, o sea, se supone, Ajá, pues, depende, ajá, y el pero cabello medio chino. medio chinillo, o sea, es que Lo, y lo hemos aprendido a través de la historia miles de veces. El que gana es el que agarra Ujú. las cosas. Entonces, lo, Claro, el ganador siempre es el que cuenta la historia. entonces los romanos mataron a Cristo y dijeron, ¿sabes qué? Somos blancos. Entonces, Cristo tiene que ser blanco. Y Entonces, todos dijeron, cámara, ah, órale, ok, está tiene bueno. sentido. Es- Pero, pues, o sea, me explico, imagínate, eres el Imperio Romano y estás estableciendo una religión, pues Ujú, obviamente tienes que hacer quien profesa la religión se parezca a ti para tener empatía. exacto. Pero, o sea, es lo que no entiendo. Los Es humanos son como humanos. lo que pasó en México, ¿no? Por ejemplo, la historia La Virgen de Guadalupe. de los santeros. Ah, también, Ah, ajá. O sea, la de los los santeros intereses no lo sé. que toman los dioses que tenían ellos y los adaptan a, a los santos católicos. Entonces, Exacto. en realidad le rezan a sus dioses, pero con disfraz. Ah, dude, no nos vamos tan lejos a México, sí. Pero el comienzo, Jesús es Hércules. Sí. O sea, Bueno, no. No, no, no. O sea, hay mucha diferencia, pero o sea, ajá. Sebas, te pones a ver la historia de Jesús y ahorita que estoy escuchando a Hércules, sí tienen así como que, oh, De sí, hecho, sí, te sí cuento un es. dato curioso. ¿Qué? Un dato curioso, ya que estás hablando de religiones y todo esto. Ajá, En el cristianismo, ya ves que tiene sus santos. obviamente. Hay un santo que es Buda. O Ah, sea, la historia de Siddhartha Gautama, Buda, ajá. el que todos conocen, el que era un güey. Déjame te cuento las historias, bueno, la historia de los dos para que entiendas. Ujú, La historia de Siddhartha Gautama dicen que él era hijo de un rey muy cabrón de no me acuerdo dónde, pero era por la India. ok. Entonces, una profecía de los oráculos que tenía el rey decía que Oráculo. Siddhartha ándale, el oráculo, perdón. No, es que yo me estaba riendo Ajá. porque oráculo. El culo. Perdón. Oráculo.
Bueno, el oráculo destino. Por una parte iba a ser iba a ser el rey supremo de Cersei, creo, no me acuerdo bien de dónde era. Ujú. Total, que para que esto no pasara, el padre de Siddhartha decide tenerlo encerrado en su casa, pero con todos los lujos del mundo que pudiera tener. Ok. Riqueza, comida, mujeres, todo lo que quisiera. Ujú. Entonces, hay una parte en la que él pues, decide salir a descubrir el mundo y se da cuenta que pues, hay mucha miseria, hay mucho dolor, hay mucha pobreza. Y a partir de ahí, pues empieza a tener como una revelación y empieza a irse por una onda más. Pacifista, ¿no? Más ¿Cómo se acá. llaman los güeyes? Ajá, los güeyes que buscan como la iluminación a través del sufrimiento y del dolor, o sea, que hacen cosas así bien extremas. Bueno, no ¿Extremistas? me acuerdo, pero. No, no, o sea, es como una especie de filosofía. Pero Son bueno, los monjes, ¿no? Los luego. monjes del. De. O sea, sí eran monjes, pero tienen un nombre bien raro, no me acuerdo. Luego o sea, te lo digo, no me acuerdo ahorita. Ok. Total, que a través de esto empieza pues, filosofar y todo. Y pues no llega a ninguna conclusión hasta que un día se sienta abajo de un árbol y se pone a meditar. Y ahí se ilumina, o sea, le da el nirvana, pues. Ok. Entonces descubre que el universo está conectado, que esto, que el otro, que el ciclo de la reencarnación, todo esto, ¿no? Y se vuelve Buda a partir de este momento. Ok. Bueno, este santo tiene la misma historia, nada más le cambian el nombre y en lugar de iluminarse y conocer y volverse Buda, se ilumina y descubre a Dios. Ok. Entonces empieza a profesar a Dios. Y es que se supone que no me acuerdo en qué parte de la historia se encuentran esta historia de Siddhartha y Ujú. la adaptan y dicen, o sea, está muy chida y puede hacer que los católicos pues, crean o las personas se vuelvan al catolicismo, pero pues no puede decir que se vuelva budista, No, no, entonces no. lo vuelvo católico o cristiano en su defecto. Y ahí es donde, donde se hace la conversión y existe la historia de este santo. Luego te digo el nombre porque el chile ni me acuerdo cómo se llama, o sea, la versión cristiana. Ajá. Pero, o sea, sí, ajá, los cristianos tienen un santo que es literalmente Buda. Diablos. Es que sí, o sea, Se robaron la historia de Buda. es que sí, o sea, los católicos y cristianos en sí agarran lo que, pues, de todos, agarran de todo. O sea, el Pues que no cristianismo, nada más ellos. Creo, o sea, según yo, tengo entendido que muchas religiones suelen tener muchas mucho en común. concordancias con otras. Ujú. Ajá, o sea, Y muchos de esos es los judíos que, tienen mucho que ver con la religión egipcia. Y esto tiene mucho sentido porque pues fueron esclavos. ajá, sí, sí. O sea, el pueblo hebreo fue esclavo de Egipto, entonces ahí tiene mucha relevancia la mitología egipcia con las creencias judías de su momento. Y Pues, por ejemplo, muchos ajá, dicen, sí. no sé si sepas esta historia, pero yo me acuerdo mucho de esto porque mi abuela me la contaba mucho y yo decía, ¡oh, diablos! Esto es posiblemente cierto. Porque desde niño me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces de ahí me Sí. agarraron y luego me decía mi abuelo, me decía, ¿tú sabías que Jesús vino a México? Y yo, A ver, ¿cómo? ¿qué? Exacto, yo, ¿qué? Y dice, sí, sí, mira, mira. A ver, a ver, a ver. y, lo- y yo, pues, O sea, me era imagino un que se niño. refiere a una aparición o a algo así, una profecía. No me refiero, no creo que. No, no, espérate, espérate. Ajá. Este, ya ves que en la Biblia se desaparece por un buen rato Jesús, que nadie sabe dónde está ni nada. Yo era un niño, ten en cuenta que era un niño de 8 o 10 años en ese Sí, sí, sí. entonces pues yo, pues no sabía, pero Ah, pues sí tú. seguramente personas de nuestra edad ni siquiera tienen idea. Exacto, sí, sí, o sea, pero era mi abuela y me decía eso y yo así como que, ok, si tú lo dices es cierto. Entonces, era así como que, y luego aquí en México, de repente apareció un señor blanco, alto, cabello largo, y les dijo, Momento. espérate. Y les dijo, Ya habíamos mencionado ese punto. sí, algo así, dice, algún día regresaré, y se tocó con los tacos, y le dijo, algún día regresaré, y seré, entonces empezó, dude,
¿cómo es Quetzalcóatl en su punto de humano? Y humano, Era humano, justamente lo que estaba ajá, pensando Quetzalcóatl. humano es Porque blanco. él también era la imagen de un señor barbado. Ajá, exacto. Entonces lo ven y dicen, "Ah, entonces cuando llegan los españoles, los ven y por eso piensan que es el regreso a Quetzalcóatl. Porque los ven así. Y mi mente de 8 años dijo, Jesús estuvo en México. O sea, es una interpretación, Sí, 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 o sea, es una sí, sí, interpretación. sí, sí, así que yo en mi mente, aquel tiempo dije, sí, dudo, o sea, es 100% real, Porque, pues, o Jesús sea, vino a la México. mitología tiene como que muchas formas de interpretaciones. Por ejemplo, el mito de Hércules, tú puedes decir que Hércules, o sea, todas son correctas. Puedes decir que Hércules era un cavernícola musculoso que golpeaba mujeres y se vestía de león, era un furro. Sí, era un furro, Y está obviamente. bien, sí, pero pues no es una interpretación que te ayude en nada. Exacto, no me ayuda nada. Pero, o sea, me agarraron así como que a este niño le está empezando a interesar la historia. Que lo podemos meter en la historia con Jesús? Jesús estaba aquí. Y yo, ok, cierto, 100% real, no es mentira. Pues, o sea, pon tu, imagina que si eres católico, Sí, sí. este, o sea, dentro de tu ideología y todo, dentro de tu fe, de tu conocimiento al respecto del tema, tiene bastante sentido. Ajá. Porque, o sea, es la imagen que tú conoces de Jesús y concuerda con esta imagen de Que tal cual de... Entonces dices, ah, ok, y ahí está la relación. En teoría, muchas personas creen que todos los dioses que se conocían, pues era el mismo, pero que cada quien le ponía su nombre. Exacto, sí, de hecho. Y en muchas ocasiones todavía es cierto esto. O sea, por ejemplo, tienes a Jehová, que es Dios, pero no es Jehová. Ajá, O es Yahvé, Yahvé. Eloí y así. Ajá, o sea, pero es el mismo. Que algunos tienen un Dios más enojado que otro, pues cada quien, ¿verdad? Pero. este. Pues sí, es su interpretación de la historia, De, ¿no? de la historia, o sea, pero sí, o sea, ¿cómo de depresión llegamos a hablar de todo esto de la Porque religión? siempre vamos a terminar hablando de dioses, ¿eh? Sí, Siempre de vamos a hecho sí, terminar hablando de mitología. es Así raro. que váyanse acostumbrando. Sí, quieran o no. Porque, o sea, Ah, no, ya que volvemos a la depresión y todo esto, ajá, este, te iba a decir que hay un estudio, no me acuerdo ni de, o sea, muchas de las cosas que cito y que digo que recuerdo, realmente no estoy seguro de dónde lo escuché ni quién me lo dijo. un vagabundo allá. No Ey, sé. oye, Luis, ¿sabías que la depresión te hace estar triste? Y tú, oh, ¿cierto? Sí, el vagabundo lo dijo, es No, o sea, cierto. me refiero que alguna vez lo llegué a escuchar en algún documental o en algún video, Ajá, ok, pero ok. ni me acuerdo de dónde era el estudio. Va, va, va. Y es que decían que la depresión en sí surge desde tiempos muy, muy antiguos de la humanidad, Ujú. cuando todavía no éramos el Homo sapiens sapiens como tal, o sea, todavía éramos homínidos, que tiene una razón evolutiva, y es que, eh, bueno, tiene varias interpretaciones dependiendo. Hay unos que dicen que la razón evolutiva de la depresión es básicamente que era para fortalecer los lazos en la comuna, ¿no? Porque Ujú. pues, obviamente cuando tienes manifestaciones de depresión, el resto de la gente las nota. Entonces empiezan a acercarte y no te preocupes. Imagina que estás ahí tú, eres un José primitivo, ahí Ujú. todo mínimo, imagínate ahí. Y te das cuenta que no sirves para cazar, estás feo, no te vas a reproducir, eres alérgico al polen, por lo tanto no puedes comer plantas, Diablos. y empieza a haber depresión, ¿no? Entonces las manifestaciones claras, ¿no? El aislamiento, el poco contacto, y la comuna se da cuenta, entonces se acerca contigo y te dice, ya ven, no te preocupes, todo está bien, queremos, cazamos venado, te dejamos los huevos. Ay, Yo sé qué que el rico. venado no pone huevos, pero te dejamos los huevos. Entonces, se cree que una de las razones evolutivas de la depresión es justamente esa, ¿no? O sea, vas a manifestar problemas o malestar y esto va a generar que la comuna se una más. Pero pues, o sea, es una interpretación Es- de... de hecho, eso es muy interesante. Porque, o sea, la depresión no es única del ser humano. O sea,
Ajá. También, o sea, eso que dices que evolutivamente desde Bueno, la... eso también depende de quién lo diga, porque hay Sí, gente que dice que sí, hay gente que dice que no, es que... y hay gente que no sabe de qué está hablando, como yo. Exacto. Es que, pues, es, es interesante porque si lo vemos desde antes, no es un problema, como tú me lo cuentas, no es un problema que, acaba de suceder hace 10 años y pues acabas, no, sino que Ajá. hay su patrona y todo eso. Entonces, si nos vamos por la teoría, porque por sí ya no debería ser teoría, ya debería ser, porque está 100% comprobada, tengo entendido. De, Es que, o sea, la teoría es algo que está comprobado científicamente, pero no es una ley porque no hay una regla matemática que la confirme como tal. O Ujú, sea, por ejemplo, yo te digo que una teoría es la evolución. Eso quiere decir que la evolución sí está comprobada científicamente, ujú. pero no hay una ecuación matemática. Eso no la hace ley, pero es una teoría. Entonces, si sumamos un orangután más un humano, eso nos hace... ¿Cómo haces matemáticas eso? Exacto. Es que es una idea que tiene la gente de teoría y ley y de hipótesis, o sea, está confundido. Una teoría no es algo que tú creas, una teoría es algo que ya está establecido científicamente. Ujú, Por ejemplo, la evolución, el Big Bang, o sea, hay pruebas científicas de ello. ujú. Una hipótesis es que creas que puede pasar algo, pero no está seguro ni hay evidencia de ello. Ok, bueno, entonces, la teoría de la evolución, porque al parecer todavía es teoría, este, Pues es que, ¿qué más puede ser? pues sí, de la evolución, punto. O Venimos, sea, bueno, ajá. Es que la teoría de venimos, evolución no lo desacredita, sino se refiere a que es un experimento comprobado. ok, Decir teoría quiere decir que está comprobado científicamente. ok, entiendo, ya entendí. Entonces, venimos de los animales, ¿no? Venimos. Y hemos visto a través de los videos, que porque no pueden, no sé tú, pero yo no he ido a África ni a otros lugares así. Pero hemos visto a través de los videos que los elefantes, por ejemplo, tienen una como mourn, como que el sentido de despedida hacia cuando fallece uno, Ah, sí, que hacen como velorios, ¿no? que hacen velorios Velan a sus muertos. y verán a sus muertos, se ha visto que los elefantes sufren de depresión, que se aíslan de sus manadas, o sea, y no nada más, también los delfines, los tiburones, o sea, animales, que los ves, o sea, que hay prueba visual de las cosas y te dices, ok, los, los animales también tienen estas enfermedades y por eso te digo, no es algo normal, no nada más es algo de los Pero humanos. es que volvemos a lo del principio, y es que, o sea, no lo podemos catalogar como depresión en Sí, sí. sí. Porque, o sea, tiene su motivo. Por ejemplo, pues la muerte de algún miembro de Ah, la no, sí, pero manada. eso lo dije después de eso, o sea, no lo junté con la de la manada, sino que ha habido pruebas de que los elefantes simplemente de repente dejan de salir con la manada, dejan de estar hasta dejan de cuidar a sus crías, o sea, y todo eso. Y se aíslan totalmente. Y pasa esto que decías ahorita con los cavernícolas, por no me acordarme de otra palabra, Ajá. que, que era para de, vente, no hay problema, vamos, de acuerdo a la evolución. Entonces, Ajá. que pasaba lo mismo, o sea, que los elefantes iban y trataban de animarlo, vente, vamos acá. O sea, está esa parte que dices, güey, o sea, los animales son muy inteligentes y nosotros los estamos tratando todavía como esos, están bien tontos, no saben qué están haciendo, sino que no, o sea, son muy inteligentes, nomás que nosotros como podemos hablar y comunicarnos entre nosotros y ellos no, es, son animales. ¿Qué es lo que pasaba también cientos de años atrás? Los africanos no nos podíamos comunicar con los africanos y que eran animales. O sea, no estamos hablando de tú y yo. O cuando vinieron los españoles a América, que no O podían el hablar solo. europeo, para Ajá, el no dar europeo. Bueno, nacionalidades. el europeo vino a El hombre América. blanco. El hombre blanco vino a Europa y... no podemos comunicarnos con él, son animales, y, o sea, los salvajes. O sea, Ajá. de ese punto, o sea, yo por esto sigo diciendo que vamos a llegar a un punto donde podemos hablar con animales.
No creo. Y yo poderme comunicar con mi Pero bueno, perro y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escarbando ahí? ¿Qué te trae mi perro? Ah, es que no me acuerdo dónde enterré mi hueso y lo ando buscando. Ah, ok, yo te ayudo, déjame te ayudo a escarbar. ok. Esa es la razón para hablar con animales. Sí, ¿para qué más hablarías con animales? Pues es que también tiene mucho que ver como procesos neuronales que hay o sea, la diferencia que hay en procesos neuronales que tiene el ser humano y que los animales no. Mira, si Y Phineas y Fer pudieron comunicarse con animales, ¿por qué nosotros no? porque son caricatura. Diablos. Diablos, es bueno. Ese es un muy buen argumento. No pensé que vinieras tan preparado a este debate. Bueno, pero volviendo un poquito a lo de la depresión, también había visto que los videojuegos pueden ayudar un poquito en este aspecto, Ujú. en especial juegos como Dark Souls. ¿Eh? Y tú dirás, ¿qué? Exacto. Sí, exacto. ¿Cómo que Dark Souls me va a ayudar en la depresión? A lo mucho me haría más Es que, deprimido porque de tanto que mueres, es digo que ni en esto sirvo. ahí está el punto. Déjame te explico. Mira, A ver, había dale. visto que en Nueva Zelanda, creo, no sé, era un país de Europa, de estos lugares fríos, Ujú, donde hay un nivel, donde el nivel de depresión en la población es muy, muy alto, o sea, ujú, mucho más que en casi cualquier otro país. ujú, Entonces, a raíz de esto, algunos psicólogos, psiquiatras y académicos empezaron a hacer como pues un juego para tener una forma de terapia más interactiva con los pacientes. ujú. Y es muy parecido como a los Sims, pero un poco más de acción. Ok. Ajá. Porque, o sea, tienes como interacción con otras personas y estas te están ayudando un poco con el proceso y bla, Estás bla, bla. está viendo mucho Pero, como VR chat. ¿Has visto los videos de VR chat? algo así, pero, o sea, es inteligencia artificial más que interacción humana. Ok, ok. Ajá, o sea, son personajes al fin y al cabo. Pero, ¿qué pasa con Dark Souls? Bueno, esto viene desde una forma de entender la depresión de una manera un poco más tangible. Y es que se cree que la depresión, dentro de tantos factores que tiene, es porque no se puede obtener en sí como un propósito de vida, por así decirlo. Ujú. Que de hecho es muy común, cuando las personas no tienen su propósito de vida, pues se deprimen. De hecho. Esto pues, lo dijimos del episodio antepasado, que fue cuando decíamos que la humanidad como que no tenía bien estable sus cosas y empezó a deprimir y así hasta que llegó la guerra. Ujú, Bueno, lo que pasa con Dark Souls es que te da una motivación y es justamente el que te estés muriendo constantemente. Y es porque, según la psicología, hay dos formas de motivar al ser humano, que es la motivación intrínseca, que es, por ejemplo, cuando tienes que entregar un examen a último momento y sabes que te tienes que quedar estudiando. El quedarte estudiando, lo que te motiva es una cosa intrínseca, que es el no querer reprobar. ok. Pero en el Dark Souls cambia totalmente, porque es una motivación extrínseca, porque es algo que una motivación que tú mismo te provocas. Tú quieres pasar ese nivel por gusto. Nadie te está diciendo que si no lo pasas, no pasa. Y ahí estás horas y horas y perdiste. Y ahora lo intento otra vez. Y perdiste y otra vez. Y cada vez lo intentas de maneras diferentes hasta poder pasarlo. Ok, Y esto es como esto te ayuda un poco a lidiar con la depresión en sí. Porque según la teoría que exponen estos güeyes con el Dark Souls, es que te ayudan a entender estos procesos mentales que pones en el juego y ujú, exportarlos a la vida real. Cómo entender que o sea, por ejemplo, en la depresión en la vida real, tú te enfrentas a los pensamientos de inutilidad donde dices soy un inútil, soy un fracasado, soy un idiota, no puedo hacer nada bien. Bueno, estos mismos los traspasas al juego, son los mismos porque estás perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero no te desanimas, sino que empiezas a tener como una forma de tenerlos contigo, pero no de manera negativa, sino entiendes que tienes que estar intentándolo de otra manera. ok. Entonces lo que explican estos videos es que esta forma de traspasar ideales de un videojuego a la vida real pueden ayudar un poco a las personas con depresión. Obviamente esto no va a sustituir una terapia No, ni nada medicamento ni sustituye la terapia. tratamiento, Creo que lo pero dejen es claro. una ayuda. Sí, sí. De hecho.
Es que es lo mismo que te estaba comentando de los comediantes, o sea, ellos lo toman como una ayuda de expresarse, pero aún así van a terapia y aprenden todo. Hay miles de formas de cómo puedes manejar tu depresión. Porque curar es un proceso mucho más largo y muchas veces lastimadamente, no sé si se diga así, pero siempre lo he dicho así, así que lo voy a decir así, lastimadamente, muchas veces la depresión te acompaña hasta tu fallecimiento. Pero eso es un proceso muy largo y no hay que desesperarse con él. Tienes que pues estar ahí porque como dice mi jefe, las cosas las tienes que hacer una y otra vez hasta que te salgan bien. Y tocando un poco lo de la depresión, pero es más bien una duda que quiero saber tú qué piensas. Ya ves que en el siglo XX, en los años 20, estuvo este colapso de la bolsa enorme, que Ajá. se empezaron a suicidar ahí en Estados Unidos un chorro de personas por el colapso. ¿Tú crees? Y piensa bien, o sea, yo la verdad no sé, pero quiero ver bien tu respuesta. Que vieron a un vato y dijeron, ok, esto se está liberando fácilmente de la cosa, lo voy a hacer yo también, y por eso empezó a hacer el suicidio masivo. O que en realidad todos de repente no encontraron nada que hacer y se suicidaron. Entonces me estás preguntando si todos estaban en una histeria colectiva y Ajá. tomaron la misma decisión o que uno entró en histeria y todos lo siguieron. Ajá. Pues nunca lo había pensado, o sea, realmente nunca me había planteado esta pregunta, Es que ahorita que estábamos pero, hablando de la o sea, depresión y si el te soy suicidio. sincero, yo digo que sí es un poco de histeria colectiva, o sea, es la histeria colectiva, pero todos quisieron copiar la misma solución. O sea, Ujú. todos entraron en crisis porque pues estaban perdiendo mucho dinero, estaban en bancarrota, eran pobres Literal. y desgraciadamente no supieron cómo sobrellevar esta situación. Y dijeron, no, mi madre, me mato. Uh, Que uh, también esto nos habla un poco de la salud mental de esta gente, ¿no? O sea, exacto. ¿qué tanto necesitan el dinero como para que por eso se Que suiciden? el dinero conectado a la felicidad, que es lo que muchos han siempre tenido en mente, que el dinero te da automáticamente felicidad, lo cual es 100% mentira, no es cierto. De hecho, es más probable la depresión con dinero, aunque no lo creas. Y, lo ves con las estrellas, como estamos hablando, las estrellas del cine y todo eso. Que. Pues tiene que ver justamente con lo que decía del juego, del propósito. O sea, imagínate, eres millonario, puedes hacer lo que quieras. Pues, ¿qué propósito tienes de tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida después de esto? ¿Qué tienes por hacer? Dude, yo no sé, tengo 25 O sea, años. aunque automáticamente pudieras hacer lo que quieras, ¿qué mérito tiene? Es como, pues, por ejemplo, One Punch Man, no sé si conocen el Ajá. anime, tú, Sí, sí. seguramente sí. No sé si, o sea, el protagonista entra en una crisis existencial, casi depresión, porque, o sea, es tan poderoso que, pues, literalmente le gana a cualquiera con un golpe. Entonces, o sea, su vida pierde sentido y pierde significado, porque básicamente pues, ya tiene todo el poder del mundo. Pero ¿Qué más quiere? en One Punch Man ven muy bien lo que es el de cadena de ayuda. Si sabes lo que es la cadena de ayuda, ¿no? Es de que, por, No, por ¿qué es? ejemplo, la cadena de ayuda, que es algo que yo también estoy haciendo poco a poco, todavía no la termino, es de tener a alguien a quien hablarle cuando te empiezas a sentir mal y que sabes que te va a contestar. Y si ese no, por X o Y no te puede contestar, tener a otra persona y así. Entonces, ves ahí bien cómo va teniendo su cadena de ayuda. El One Punch Man tiene al robot y luego tiene o sea, va haciendo varios amigos que le están dando como que, vamos, tú eres fuerte, tú puedes, sí, no hay problema. Que le están echando la mano, no Sí, sé. o sea, como para ayudar a salir de esta depresión, sí, pero o sea, me Ajá, refiero a que lo que lo hundió en esta depresión es que básicamente pues ya no tenía motivaciones, no sí, sí. tiene una razón por la cual seguir siendo fuerte. Exacto, sí, pero y sí es cierto, ese es tu punto y me cargué del tuyo para decirlo de la cadena de ayuda que también sirve, pero sí es cierto, se te queda sin forma, sin qué hacer, en pocas Ajá. palabras.
te quedas sin qué hacer. Y sí, sí, cierto, eso lo he visto mucho porque más en familiares que no llegaron a tener hijos y ahorita ya están en su época más adulta, más de, pues, viejos, adulto mayor, que pues viven solos, no hay nada que hacer, están solos, no tienen amigos, en pocas palabras, o empezaron a fallecer sus amigos, entonces ya no tienen nada que hacer y se empiezan a caer en una depresión y empiezan a caer, porque sí, sí pasa, la depresión del adulto mayor es real y es Es real. fuerte, es muy fuerte, porque, y más que nada porque hay adultos mayores que pues viven solos, ya no tienen a nadie y lastimadamente uno no se entera hasta que es demasiado tarde. Así que, señores, visiten a sus abuelos. Es necesario. Vean qué onda porque... Con todas las precauciones, pero háganlo. Exacto, sí, sí, sí. Es... Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y pues unas últimas palabras. Yo lo que tengo que decir primero, es para estas personas que padecen, bueno, no padecen, que están en esta condición. Ujú, Yo sé que no sirven las palabras de ánimo, tú puedes, ya va a pasar, claro que no, porque es un proceso difícil, pero no estás solo. exacto. Esperemos no estés solo. Cualquier cosa pues nos puedes comentar ahí abajo. Y recuerda algo muy importante que yo he escuchado muchas veces y me han explicado cuando estuve en medicina, a mí me lo explicaron, y es que tú no eres tu diagnóstico. O sea, tal vez padezcas depresión, sí, pero tú no eres tu diagnóstico. Tú eres una persona completa. Tal vez tienes pequeños problemas, pero no eres ese problema. Así que no te Oh, preocupes, échale muchas ganas y dude, busca ayuda. Créeme que la ayuda psicológica es indispensable y más en estos momentos. quiero esa frase en una camiseta, dude, el de tú no eres tu diagnóstico. Está chida. Tú no eres tu diagnóstico. En el t-shirt aquí. Está chida. No, pues, dude, mantente ocupado. Es algo que ha funcionado, me ha funcionado a mí. Mantente ocupado, mantente haciendo cosas, lo que sea, aunque es lo más mínimo. Jugando videojuegos, créeme, es servir. No te enajenes en ellos, obviamente, pero sí ayuda. Todo en exceso es malo. Sí, todo en exceso es malo, se ayuda, pero haz cosas. Sal a pasear a tu perro, si tienes perro. Si tienes gato, pues no sé cómo ayudarte ahí. Si no consigue un perro Si no consigue un perro, y sale a pasear. y sal a pasearlo. No, saca a pasear a tu perro. Mira, a mí, yo odio el ejercicio, lo odio, la verdad, lo odio. Es algo que, Me consta. por más que he querido empezar a hacer ejercicio, no he podido. Es algo que no me gusta, pero sí ayuda. Sí ayuda a olvidarlo. Yo en lo personal no he podido meterme al 100% en el ejercicio, por eso saco a pasar a mi perro. Me ayuda a mí a relajarme, a estar en otro lado. No te hagas popó ahí y dejar de pensar en cosas. Pero si haces ejercicio, el ejercicio te ayuda a despejar mucho tu mente. Si no lo hago yo, pero te lo estoy diciendo, si a ti te sirve, agárralo. Y pues sí, esos Pues fueron... su efecto haz un podcast. También eso sirve Créeme, te mantiene ocupado bastante rato. demasiado. Literalmente nada más tengo 3 días libres a la semana. Pero bueno, creo que ya nos podemos despedir. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Hasta Ya van a empezar las fiestas navideñas, así que pues, un abrazo, feliz Navidad, felices fiestas, por si tengan otra cosa. Feliz Y Kwanzaa. si no nos volvemos a ver, hasta el próximo año. Bye. Bye.